Una. Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Dimitra Dompiotti. Dimitra, hola Dimitra, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por tenerme aquí Es con vosotros, contigo. Es un placer, Dimitra. Dimitra, eres psicóloga, tienes estudios de posgrado en psicología transpersonal, experta en terapia relacional sistémica y autora de este libro tan bonito que es Historia de lo Nuestro, una nueva teoría de la pareja, las dinámicas del amor y las relaciones. Es decir, temazo total en el que vamos a entrar y que tendremos ocasión de comentar con mucho detalle. Hoy hablaremos sobre todo de la pareja, del amor, del sexo y de todas las dinámicas que se producen en el marco de la pareja. Pero antes que nada, Dimitra, para que te conozcan un poco mejor la audiencia, cuéntanos las tres cosas más importantes en tu vida. Tres cosas más importantes en mi vida. Em, Diría que mi familia, em, tengo también la familia y mis hijos, pero hay varios hijos. Uno de ellos es el Centro Estía, que es un centro internacional de psicoterapia y también un centro de formación en psicoterapia en el que estamos trabajando terapeutas de todo el mundo, de diferentes idiomas y con diferentes culturas, tanto diferentes culturas literalmente hablando, pero también diferentes culturas terapéuticas, que ha sido también algo extremadamente enriquecedor para mí. Tanto por la conexión con los profesionales como también porque me ha dado la oportunidad de viajar y conocer personas de todo el mundo. Mi familia, porque es un laboratorio increíble de relaciones y de sensaciones y de experiencias. Y creo que hemos creado algo precioso con mi marido y tenemos dos hijos maravillosos. Y también mi familia atrás sería la tercera, porque a Grecia, a padre, madre, hermana, mi gente allí, los paisajes maravillosos, la historia también creo de Grecia me ha influenciado muchísimo. Muy bien. Bueno, pues ya te conocemos un poquito mejor. Y entonces, Dimitra, ya entrando un poco al grano del libro, ¿por qué escribes este libro de historia de lo nuestro? ¿Desde dónde sale este libro, primero de todo? ¿Desde dónde sale y cómo se gesta y desde dónde se crea este libro? Muy buena pregunta, me encanta. Mi vida ha sido un cúmulo de experiencias diversas. A los 16 voy a Estados Unidos como persona, como estudiante de intercambio, vuelvo a Grecia, luego voy a Inglaterra, estudio psicología, hago cognitivo-conductual, hago psicoanálisis, voy a Tavistock, hago transpersonal, hago varias experiencias también desde el mundo de estados alterados de conciencia. Luego vengo aquí a Barcelona, tengo también muchísimas experiencias, monto este centro y al empezar también a ver a personas de absolutamente todo el mundo, empecé, claro, a integrar poco a poco todo este conocimiento porque también soy alguien ferviente, abogada de que el mundo es uno y no pueden, todo de alguna manera tiene que poder encajar una cosa con la otra. Y empecé a encajar todas las diferentes teorías y todos los diferentes enfoques y experiencias que había tenido junto con lo que comenté antes, los terapeutas de diferentes culturas, diferentes también culturas a nivel de formación. Y lo que pasa es
que acabo dándome cuenta que mi manera de enfocar la terapia empieza a ser muy particular. Y las personas que estoy atendiendo empiezan a decirme todas esas cosas tan interesantes de las que estamos hablando, ¿dónde podemos leerlas? Y empecé a llevarlas a las fuentes y allí a las fuentes, pues las personas que estaba atendiendo me estaban diciendo que es demasiado pesado leer. Y así que decidí hacer este proyecto un poco prometeico de llevar a mi propia integración de todo lo que es la teoría integrada de una manera bastante fácil de entender, pienso, al público en general. También otra parte que la gente no sabe es que los profesionales de la salud mental no estamos de acuerdo sobre qué constituye un problema de salud mental. Pues cada uno piensa que la salud mental y el trastorno mental es algo diferente. Cuando se habla de una enfermedad, cada profesional entiende, uno lo entiende como un virus, otro lo entiende como algo autoinmune, uno lo entiende como algo genético, otro lo está entendiendo como algo de impulsos internos, otro relacional. Entonces, he querido también proponer algo que las personas pudieran entender, tener un mapa, mi mapa por lo menos, es como esto está lo que está en mi cabeza y a mí me está ayudando muchísimo a poder comprender el ser humano y lo ofrezco a los que puedan estar interesados a entender el ser humano y a entenderse a sí mismos y a su pareja y a sus relaciones. Mitra, en tu libro utilizas mucho una palabra de Wilber, que es el olón, y podríamos decir casi que el libro en sí mismo es un olón, es decir, se convierte en un momento dado en un olón, o que todas tus teorías en un momento dado confluyen en la emergencia de un olón, ¿no? Y quizá bueno, compartamos con el público, ¿no?, este concepto de olón que sale tanto a lo largo de tu libro, ¿no?, y que viene de la teoría integral de Wilber y de los enfoques sistémicos, ¿no? ¿Qué es un olón? ¿Y sería tu libro un olón? Mira, no lo había pensado en ningún momento así, pero se entiende que todo es un olón. ¿Qué es un olón? Y yo creo que es tantísimo más interesante este concepto que el concepto del sistema. Y es muy interesante también que algunos teóricos y profesionales de mucho calibre del mundo sistémico también se han encariñado con este concepto. Entonces, el olón es algo que a la vez es parte, es un todo en sí mismo y es parte de otro todo. Por ejemplo, una célula es un todo en sí mismo y es parte de otro todo que, por ejemplo, es un órgano, ¿no? Un corazón. El corazón es un todo en sí mismo, tiene su entidad propia, pero también forma parte de otro todo que es el ser humano, el organismo. El organismo es es un todo en sí mismo, el individuo, pero también forma parte de otro todo que es, por ejemplo, la familia. Un bebé cuando nace es más parte de un todo que un todo en sí, porque no puede sobrevivir sin el todo que es la familia. Y así por el estilo. Entonces, la maravilla de este término, desde mi punto de vista, es que ya nos introduce en las dinámicas principales que nos están empujando. Es decir, la, eh, la importancia de que algo mantenga su integridad
porque si el corazón deja de mantener su integridad y su autonomía como un todo, se pierde, se destruye el organismo. Y si deja de formar parte del todo, si deja de ser una parte, también se destruye el organismo. Así que en todo momento estamos entre dos fuerzas de conexión y autonomía para poder sobrevivir y sostenernos vivos. Esa es el concepto que más repites en todo el libro, ¿no? De la idea de la autonomía de las partes y la idea de la conexión, ¿no? Y me encanta que utilizas una expresión que dices la danza de olones, ¿no? Y hablas de los impulsos de acción y de comunión, ¿no? Entonces, es decir, en el fondo las relaciones hay estos componentes, ¿no? La autonomía de las partes, cómo mantener la autonomía de las partes y la conexión entre las personas, ¿no? Es decir, nosotros ahora estamos con autonomía y estamos conectados, ¿no? Conectados. Es fundamental, ¿no? A la hora de definir lo que es una pareja. Para mí es un concepto que es muy simple, pero a la vez extremadamente es importante, esencial, fundamental para que uno pueda entender la dinámica de la pareja. Porque para que una pareja o cualquier relación pueda funcionar bien, necesitamos estar al 100 de manera óptima, 100% autónomos y 100% conectados. Si si yo te doy el 100% de mi atención y tú la tuya hacia mí, estamos muy conectados, ¿no? Y a la vez, ah, ahora me estás permitiendo expresarme de la manera que yo quiero expresarme. Me permites el 100% de autonomía dentro de los parámetros en los que estamos funcionando. Y yo confío en ti y también, y entonces permito que puedas hacer cualquier pregunta y poder expresarte de cualquier manera que tú sientes que refleja quién eres. Esto es la quintesencia de una relación que funciona. Pero si tú de repente me dices, no, no, Dimitra, esto no es así, que puede suceder, es decir, no es que sea malo, pero de repente, si intentas supeditarme y o no te dejo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, pienso que estás pensando, ¿no? ¿Cuál puede ser la siguiente pregunta? Por ejemplo, o ¿cómo me vas a parar? El, si de repente empieza, como no te dejo expresarte, no te dejo marcar los tiempos, empieza a haber un ataque a tu autonomía. Allí empezamos a sacar defensas y ahí empieza la historia no de lo nuestro, sino del conflicto de lo nuestro. Mm. Por Yo, tanto, uy, vale, ves, ahora ya te... Y Yo el... he reducido en una pregunta el dilema y detrás de cada conflicto está el cómo puedo ser yo y salvaguardar y mantener mi integridad sin perder el vínculo contigo y cómo puedo cuidar el vínculo contigo sin perderme a mí misma en las relaciones que nos duelen, que generan conflicto y que son disfuncionales, que generan dificultades o en cualquier problema que tenemos, en general, o comprometemos el vínculo o nos comprometemos a nosotros mismos. Y esa es la danza de los solones que decías, ¿no? Y las fuerzas estas de los impulsos de acción y de comunión, ¿no? Hay veces también que te he escuchado que introduces un tercer elemento que es el valor, ¿no? Es decir, y me encanta una Sí. expresión
que utilizas a menudo, que es el de celebramos la existencia uno del otro, ¿no? Es decir, tenemos, somos la parte, estamos conectados y además, oye, es una pasada estar aquí contigo y celebramos la existencia de estar aquí uno con el otro, ¿no? Y oye, esto que es tan fácil de entender, Dimitra, ¿por qué no, por qué no lo entiende es decir, por qué no lo entendemos, los humanos a la hora de estar en pareja y a la hora de relacionarnos y a la hora, y por qué se genera tanta relación tóxica y por qué las parejas sufren tanto y por qué hay tanta separación? Si esto es muy fácil de entender. Yo creo ah, que la razón por qué esto sucede es porque no hay cultura suficiente ah, en términos relacionales. Y yo pienso que el mundo ha sido configurado ante todo por hombres hasta ahora y los guardianes de la autonomía. Creo que las mujeres somos bastante más expertas en temas relacionales y pienso que también somos más hábiles. Pienso, puede que esté equivocada, pero esta es mi experiencia también a nivel como terapeuta y también a la hora de tratar a familias. Entonces, a mí me parece que el hombre se ha sentido muy vulnerable en las relaciones y no ha tenido ganas de explorar más la ciencia, porque se trata de una ciencia, ahora lo estamos viendo cada vez más, gracias a la neurobiología, de la relación y el impacto de la relación sobre nuestro bienestar y el impacto de la relación sobre nuestro cerebro, que lo estamos viendo también muchísimo. Voy a volver un poco también y es una cuestión de tiempo. Estamos avanzando y estamos avanzando bien y creo que ya empieza a haber muy poca mucha investigación que está demostrando la importancia del contexto y de la relación. Volviendo al tema de valor, sí que este es un tema que he estado investigando mucho en los últimos tiempos y he encontrado también algunas teorías que me han entusiasmado porque veo que está muy en sintonía en lo que estoy encontrando con lo que ya está encontrado. Em, Vi una investigación el otro día con niños, ¿no? Y ves a la madre jugando con el niño, el padre jugando con el niño, que ves que hay conexión porque están jugando y hay autonomía. Uno permite al otro ser quien quiere ser y están conectados y se pone atención. Pero no es suficiente la atención, dicen. Para que el niño esté estimulado y para que realmente la experiencia se disfrute, el hacer como el y hay como hacer los guiños y sonreír y mostrar que estás disfrutando es lo que verdaderamente estimula al bebé. Allí también para mí es un ejemplo muy simple para demostrar, para hablar del valor. Y allí está como la celebración de la existencia, porque si se hace, vale, autonomía, conexión, toma pelota, dame la pelota, toma la pelota, dame la pelota. Y le dices, qué bien, ¿no? Y me la devuelves y yo lo disfruto, se genera un flujo de dinámica relacional y también con la química que genera luego también nuestro cuerpo que es muy diferente al no estar celebrando, como digo, la existencia del otro. Esto del valor sería como la salud, hablando como de los órganos internos, están conectados, están autónomos y también gozan de buena salud. El corazón bombea con fuerza, está en buenas condiciones. Y ahí, Dimitra, pues claro, dices las tres partes, ¿no? La autonomía de las partes, la conexión y el valor, ¿no? Entonces dices, bueno.
Ok, y la realidad es que muy a menudo no funciona, ¿no? Entonces, en la autonomía de las partes entiendo que a menudo lo que pasa, y ahora recientemente hemos tenido una entrevista de comunicación no violenta, y cómo condiciona la exigencia, el juicio, el yo tengo razón, el intentar apartarte y, de alguna manera, que no sientas tu autonomía y no respetarte tu autonomía, ¿no? Y ahí también la conexión, también se ve muy afectada, ¿no? Y ahora comentabas también el valor, ¿no? Como aquello que expresamos en donde claramente se ve que, estoy valorando, esta relación y a veces no es de palabras, sino es muchas veces de expresión, de físicas, de estas cosas y tal, ¿no? Y tú hablas mucho también de los traumas de la infancia, ¿no? Y de cómo arrastramos los traumas a la relación, ¿no? Entonces, son todos estos los obstáculos verdaderamente que se cargan la autonomía, la conexión y el valor. Es decir, es por ahí donde tenemos el trabajo importante que hacer. El trabajo más importante que hacer, porque para mí la relación es un arte y es un arte muy complejo. Pienso que tiene que ver con el manejo de nuestra parte vulnerable, nuestra parte frágil, la necesidad, nuestras necesidades. Eh, Porque no somos seres independientes, necesitamos el otro y necesitamos nuestro contexto para poder sobrevivir. Y esto nos hace muy frágiles. Ahora, esta fragilidad, la manera, cómo sobrellevamos y cómo nos manejamos con nuestra fragilidad, puede definir y condicionar de manera muy significativa nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si, si yo necesito algo de ti y te digo y no puedo asumir mi fragilidad, puedo atacar directamente tu autonomía. Si necesito que me hagas una pregunta determinada y te digo, Xavi, hazme esta pregunta, ¿no? Ahora mismo. Ya, yo no tengo una necesidad, pero estoy atacando tu autonomía. O te puedo decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no me estás haciendo esta pregunta? Ya te estoy atacando otra vez. Puedo decirte, mira, todos los demás entrevistadores me han hecho esta pregunta y tú no. Creo que tienes que ir a terapia para aprender a hacer buenas preguntas. O son todas maneras de no ser sincera y honesta con mi propia fragilidad y vulnerabilidad y empezar a atacarte a ti para que tú respondas a mi necesidad sin que yo tenga que revelar mi necesidad real. Entonces, esto sí que liga mucho a las experiencias de infancia, porque para tener una relación que eh, según también otro proceso teórico que estoy desarrollando, es que pasamos por diferentes etapas que son etapas equivalentes a las etapas que pasamos como seres humanos. En la etapa de la infancia tenemos que aprender, somos dependientes y dependemos del adulto, del cuidador, que va a atender a nuestras necesidades. En esta etapa se hace lo que llamamos es la etapa del apego, es la etapa de la conexión y de la dependencia. Si a alguien le ha ido bien esta etapa, si se ha podido resolver bien, normalmente luego a la edad adulta, la verdadera edad adulta, no la psicológica, pero tendrá muchas más capacidades
de confiar al otro y no tendrá y ser vulnerable, porque no tendrá tanto miedo al que el otro lo va a atacar. Muchas veces hay personas que defensiva incluso con el buenos días, porque piensan que pueden recibir, que se les puede hacer daño. Y, y por otro lado, desde mi punto de vista, no hemos aprendido y lamento decir que también yo creo que los colegas de la comunicación no violenta, que admiro y respeto mucho su trabajo, lo que creo que no recogen muy bien es la enorme violencia que hay dentro de una relación y que la pueda haber. Nos traumatizamos dentro de las relaciones. Los mayores traumas psicológicos se generan dentro de las relaciones y creo que es muy importante que el ser humano sepa defenderse, no solo no ser violento con el otro, pero a ver, cuando el otro es violento, ¿qué hace? Pues también estoy desarrollando toda una técnica interpersonal para que uno pueda defenderse con la lógica de las artes marciales, de no perder tu centro, de desviar el golpe del oponente, del que puede hacer daño, sin hacerle daño, pero sí hacer que pierda el equilibrio o sacarlo fuera de juego. O saber caerse sin romperse el cuello también. Uno mismo a veces tenemos que caernos para poder cuidarnos. Y todo eso también nos haría mucho más capaces y hábiles y con tener menos miedo a la hora de entablar relaciones. Muy bien. Y mira, la verdad es que cada vez que vas hablando me van saliendo cosas y después de otra cosa y te preguntaría otra cosa. Mm, me voy a quedar en la primera parte de los traumas que decías, y me gusta mucho una expresión que dices, para ir paso por paso, que dices, acabamos casándonos con todas las cosas que no acabamos de saber integrar de nuestros padres. Eh, si una relación no funciona, Dimitra, es porque existe un trauma o un tema no resuelto detrás con papá o mamá. Toda la violencia y separación y separaciones que hay tienen un trauma detrás de la infancia. Me gusta mucho que alguna vez te he oído hablar de Trump o de Putin, ¿no? Y dices, oye, el problema de Trump o de Putin es que son personas profundamente traumatizadas, ¿no? Y por eso no se pueden relacionar y lo que están buscando es amor, ¿no? Entonces, el problema que tenemos principal en las relaciones es que nos relacionamos como papá o mamá y que ahí no sabemos relacionarnos de una manera propia. Es otra gran pregunta. Em, ¿Por dónde puedo empezar? Sí, Ah, yo pienso que las dificultades que tenemos en las relaciones están ligadas a gran medida de lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido y hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida. Todo porque con nuestra familia de origen, porque esto es lo que, de hecho, en los primeros 3 años de vida es cuando se forma nuestro cerebro. Aprendemos la relación y aprendemos de ellos como aprendemos un idioma, el idioma nativo. De parte de la generación sobreviviente, aprendemos todo lo que está relacionado con amenaza y seguridad. ¿Qué es una amenaza y cómo estamos a salvo? Esos aprendizajes van cambiando con el tiempo, no están en nuestro ADN, porque también el cambia.
nuestra cultura cambia. El microondas no sabíamos antes que existía, no existía siquiera, ¿no? Em, entonces, todos esos aprendizajes los llevamos de nuestros padres en nuestro cerebro y hay que tener en cuenta que nuestros padres no existen fuera de nuestro cerebro. Esto es muy difícil de que uno comprenda, pero es fundamental. Puede que existan fuera, pero en realidad solo los entendemos y los procesamos dentro de nuestra mente. Son representaciones. Si el cerebro no está allí procesando y entendiendo que este es papá y este mamá, no ni siquiera los percibimos. Por lo tanto, papá y mamá viven dentro de nuestro cerebro, a lo largo de toda nuestra vida, como muchos otros elementos. Entonces, influyen tanto el cerebro subcortical como también pero ante todo el cerebro cortical. De alguna manera, ellos vienen y nos dicen a la fuerza evolutiva, que en un principio no tiene ni nombre, que así, de esta manera, flaco, con dinero, con estatus, con varios, con estudios, etcétera, etcétera, vas a estar a salvo. Entonces, estos son los aprendizajes que tenemos para cómo estar a salvo. Y luego, esto es una amenaza. Decir mentiras, es una amenaza. Entonces, muchísimas otras cosas. Pueden decir que otro ser humano, las mujeres, una amenaza, los rojos, los azules, los turcos, los que... Entonces, uno aprende estos aprendizajes también forman parte y llevan las riendas de lo que es la parte más emocional evolutiva nuestra y vamos a ser muy fieles a estos aprendizajes. Y dado que han sido nuestros padres y lo más familiar, buscaremos lo más familiar. Iremos hacia las experiencias que son las más familiares para nosotros, incluso cuando son dramáticas. Este es el drama. Si uno vive en una familia con muchísima conflictividad, la conflictividad es lo familiar y la conflictividad es donde yo estoy a salvo. Entonces, uno estará atraído por la conflictividad. Hay una profesional que me encanta mucho, muy grande en nuestro sector, que se llama Lona Smith Benjamin, que dice, toda psicopatología es un regalo de amor. De alguna manera estamos siendo fieles a lo que nos enseñaron nuestros padres. Y todo es como, les llevamos nuestra vida como si fuera como un regalo hacia ellos, como, mira, estoy siendo leal a todo lo que me enseñaste. Y ahí, Y y ahí en este sí, sí, punto, sí. porque dices, vale, pues a mí me he criado en un entorno, por ejemplo, que están todo el día gritando y todo el día discutiendo, y oye, y ahí me siento cómodo porque es mi ecosistema. Entonces, si de repente me pongo en silencio, si de repente no hay conflicto, no me siento cómodo. Entonces, eso nos choca un poco, Dimitra, con la idea que siempre decimos de, oye, el respeto, el escuchar, el hablar, el tono bajo, el podernos expresar de una manera con empatía, con no sé qué tal. Pero por otro lado está el ecosistema que tienes tú de tu infancia, de tus padres, de tu entorno familiar, que es el que tú intentas replicar, ¿no? Pero probablemente tu pareja no entiende ese ecosistema y para tu pareja estás discutiendo, es decir, estás en conflicto y tú dices, no, yo no estoy discutiendo, estoy la mar de bien, estoy aquí súper cómodo y súper feliz, ¿no? Entonces, hay una manera objetiva, es decir, hay una manera objetiva de comunicarnos, de entendernos, o es un proceso continuo de explorar el otro, ¿no? Y de ver
los entornos familiares del otro y intentar comprender sus realidades de fondo, ¿no? A ver, quien ha vivido en conflicto no lo ha pasado bien. Entonces ha tenido dos experiencias a la vez. El sufrimiento por un lado y la familiaridad por el otro. Hay personas que desarrollan lo que llamamos apego desorganizado, donde lo que es la base segura también es la fuente del dolor. Esta persona se va a encontrar y va a crear situaciones porque será su manera también de relacionarse con el mundo eh, que, que va a encajar con esas experiencias. Para alguien que es totalmente ajeno, eh, no va a cuajar la relación. Solo cuajamos con personas con las que tenemos, que nuestros códigos y lo vivido de una manera u otra encaja. Eh, por, eh, por mucho que decimos que a mí no me va. No te va, pero porque estás quizás más identificado con tu padre, porque tu madre ha sido así y tu madre vive dentro. Te la has negado a ti mismo, pero está allí. Eh, Ahora bien, para mí no hay nada más terapéutico porque sí que vamos a ir hacia las relaciones más familiares y nos vamos a encontrar con exactamente los mismos problemas que se encontraron nuestros padres. Exactamente, quizás no exactamente, pero serán muy parecidos. Y desde mi punto de vista, la persona con la que más problemas tenemos, eh, si con esta persona que ya ha encajado con nosotros, que ya estamos replicando el trauma y el malestar de cuando éramos niños, porque está tan activado y también nuestro cerebro subcortical, toda nuestra emotividad. Si con esta persona que está ya representada y que está en el lugar de nuestros padres, le damos la vuelta, es lo más terapéutico que puede haber. Por eso yo pienso que a lo que llamamos personas tóxicas que no existen, todos somos tóxicos, todos sacamos defensas, pero a las personas que más nos recuerdan a malos rollos del pasado, con estas personas precisamente si le logramos dar la vuelta, es donde más beneficio podemos tener. Porque efectivamente, como dijiste, sí que uno no busca estar constantemente en alerta y estar constantemente en tensión. Pero si la persona con la que se está relacionando no le es familiar, le parecerá como algo ajeno, la aburrirá. Es decir, la persona vitamina, que tampoco existe alguien solo vitamina, pero es quien puede ser como muy bien hablado a alguien y muy respetuoso, a alguien que no lo ha vivido, no le va a decir nada, dirá, bueno, es la persona correcta, pero ni se va a enamorar, ni se va a apasionar, ni se va a obsesionar, ni le va a encantar, ni va a tener un impacto tan importante. Así que para mí es más interesante darle la bola y encontrar la manera de procesar las cosas con las personas que nos hacía, donde nos lleva nuestras emociones. Hay una sabiduría en las emociones que no la hay en nuestro cerebro cortical. Entiendo que en un momento dado, si te encuentras una persona con un apego seguro, limpia de traumas, evolucionada, capaz, pues es una cosa, pero después pues lo que normalmente te encuentras son personas con apegos inseguros muy a menudo, o evitativos o ansiosos de estos, y con traumas y con cosas. Entonces, me gusta mucho que dices darle la vuelta.
Entonces, bueno, primero, igual te tienes que dar la vuelta a ti, ¿eh? Entonces, primero, porque igual eres tú el que estás ahí, pero ¿cómo se hace este trabajo de dar la vuelta a una... Es decir, estamos ahí en la relación, yo igual soy evitativo, el otro es un ansioso, ahí yo estoy aquí con la voz de mi padre, y estoy resolviendo no sé qué conflicto, es decir, estoy en una posición, en una relación buscando una madre que no sé qué, y poniéndome, y el otro está con una situación totalmente contraria. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Y cómo es este trabajo de darle la vuelta para que podamos, yo entiendo que de lo que se trata es de limpiar, ¿no? Y de lo que se trata es de limpiar para poder evolucionar, para poder mantenernos con la autonomía, la conexión y el valor, ¿no? Pues si no, no lo conseguimos. Pues para mí es ah, para dar que uno pueda dar la vuelta a las cosas, tiene que asumir responsabilidad ah, y ser consciente de abrirse y tener el coraje de asumir el impacto que tiene en el otro. Si el otro está en un estado defensivo, se está protegiendo. Entonces, no, es preguntarse qué estoy haciendo, que esta persona está intentando defenderse de mí. Ah, ¿De qué manera puedo hacer que se desarme? Yo creo que solo podemos cambiar y darle la vuelta al asumir responsabilidad. Estamos tan acostumbrados a mirar solo al otro. Vuelvo a hablar de personas tóxicas. Quien habla de personas tóxicas, no toxicidad, porque ¿a quién le llamas tóxico sin hacer que active sus defensas? Eh, por lo tanto, yo creo que eh, eh, tener responsabilidad, todos tenemos un impacto negativo, todos somos destructivos y ver qué márgenes tenemos para cambiar las cosas para mí es muy importante. Es lo más importante de todo, porque esta limpieza interior, ya sea si lo que está pasando en la relación externa está pasando dentro, porque lo exterior no es exterior, es interior. Para mí no hay nada más efectivo de estas limpiezas interiores que sí, y este trabajo interior que realmente tratar de resolver las relaciones en el aquí y el ahora, las que nos interesa, porque no tiene sentido de estar resolviéndolo todo, pero desde un lugar de responsabilidad para que luego, porque nadie, ni nosotros ni nadie quiere estar andando con las armaduras puestas en nuestras relaciones y nuestros hogares. Queremos ir descalzos y desnudos y disfrutar y estar sueltos. Y por lo tanto, para mí la magia es poder volver a ser niños. Para mí esta es la adultez. Una consciente vuelta a la niñez, ya sin la inocencia. El otro ya no es perfecto, el otro es limitado y puede tener defectos, pero yo igualmente confío y me permito me permito esta interdependencia, porque mi niño interior no puede comer de mi propia carne. Necesito el contexto diferente para nutrirme. No, yo me lo guiso, yo me lo como. Ahora hay una canción de Miley Cyrus que es como, ¿puedo comprarme mis propias flores? Pues no, esto es una falacia. No nos da tanto gusto comprarnos nuestras propias flores y I can hold my own hand. Como si te hace feliz decírtelo, te lo puedes decir, pero
es una hipocresía. Lo, para mí, lo importante es encontrar la manera de poder confiar el niño que tenemos dentro al otro y ser lo suficientemente responsable, asumir nuestra responsabilidad para cuidar el niño del otro y ver su propia fragilidad. Y ahí, porque, es decir, yo creo que mucha gente tiene la responsabilidad de intentar ir hacia ahí y se da cuenta de sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que no acaba de entender muchas veces qué tipo de apego tiene, no acaba de entender qué rol familiar está asumiendo y si está con papá o mamá o qué es lo que está replicando. Muchas veces, a veces sí que son conscientes de su apego o de tal, pero claro, son estructuras muy profundas, ¿no? Y que están muy insertas, ¿no? Entonces a la mínima otra vez recaes. Entonces, yo creo que mucha gente quiere estar descalzo, y quiere estar ahí como un niño jugando y tal, pero después les cuesta horrores, ¿no? Y les cuesta horrores porque rápidamente recaen en todos estos patrones que los tienen muy introducidos dentro de ellos, ¿no? Entonces, como esto entiendo que es un trabajo constante, ¿no, Dimitra? Que esto no se acaba nunca y que esto hay que estar ahí Pero empujando. por eso lo he resumido en algo tan simple. Para mí, no hace falta nada, no hace falta entender qué tipo de apego uno tiene. Además, no creo que alguien tiene un tipo de apego. Yo misma he tenido en relaciones con evitativos, he sido como mucho más ansiosa ambivalente y en otras de ansiosa ambivalente es mucho más evitativa. Eh, si cambia nuestro rol en el sistema, cambia también nuestro apego. Dos evitativos, alguien va a hacer la conexión. Da igual, para mí da igual. No, como tener demasiada información nos confunde. Uno, si hay un problema, uno puede preguntarse, ¿a, a esta persona con la que estoy, la que estoy tratando y está enfadada conmigo, la estoy valorando? Eh, ¿Estoy permitiendo su autonomía? ¿Le estoy dando conexión? Tres cosas. Solo una incluso. ¿Esta persona se siente valorada? Porque normalmente si uno se siente valorado ya no hay problema. Uno si se siente valorado no pone no activa sus defensas. Entonces como, pues mira, estoy valorando. Bueno, ¿vas a asumir la responsabilidad o no? También es nuestro propio valor. Es cierto que a mí cuando no me valoran, yo no me interesa la relación, no entro. Solo invierto mi tiempo a personas que me valoran. Si no voy a sentirme valorada, es como, no, lo siento. Y esto también prefiero perder la persona, perder el vínculo, perder lo que sea, pero mi valor no lo voy a perder. Porque igualmente si me atacan no lo pierdo, pero tampoco me interesa estar, tampoco me interesa estar en esta experiencia. O sea, ahora voy a lanzarme en las redes y me imagino que voy a tener la cantidad de haters. Fantástico. Esto no me importa porque es una responsabilidad que estoy asumiendo. Pero en mi vida personal, ah, lo tengo clarísimo que si no hay valor, no tiene sentido de que uno se mantenga en una relación. Es muy difícil dejarla, pero también es la manera de también hacerse respetar. Porque si estás allí, aunque no te valoren, pierde valor todo el sistema. Y Dimitra, vale, ya estamos descalzos. Ya, es decir, conseguimos estar como niños en la relación, mantenemos la autonomía de las partes, conectados y oye, nos valoramos mutuamente, ¿vale? Entonces, me gusta mucho en tu libro que profundizas como en diferentes equilibrios, ¿no? Y me gustaría entrar un poco en esto, ¿no? Por ejemplo,
hablas del equilibrio que tenemos que tener cada persona entre las energías masculinas y las femeninas. Ah, Y hablas, por pensé que ejemplo, del, hablarías de las terceras partes, ¿no? o sea, Vale. y del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? El, mm, es decir, todos tenemos que ser chico y chica al mismo tiempo en una relación, todos tenemos que escuchar nuestras energías masculinas y nuestras energías femeninas, o cuando uno es masculino, es masculino, oye, cuando yo soy muy femenina, y me va muy bien y no, ¿por qué tengo que ponerme yo a escuchar mis energías masculinas, no? De nuevo, yo lo en, en, sí, masculino femenino, pero también podemos entenderlo como conexión, conexión autonomía. Cerebro derecho es de conexión, es el centro de la creatividad, también es donde ante todo funciona la psicoterapia, interviene la psicoterapia, estamos viendo ahora. El hemisferio derecho es más la sede del yo. Eh, con un alumno mío, exalumno mío, me dijo esto de izquierdo, derecho, no sé qué, no sé cuántos, me está mareando. Y empezó a llamarlo, que me pareció muy interesante, como Marte y Venus. Y hicimos un trabajo de cuál es el proceso en la vida de una persona de Marte y Venus. ¿Qué pasa con Marte y qué pasa con Venus? Y de hecho tuvimos un seminario hace poco aquí en Estia con un profesor que hablaba de las emociones masculinas y cómo un hombre desarrolla su emocionalidad. Las mujeres normalmente matamos y no nos permitimos, cancelamos la rabia. Y los hombres que también, según investigaciones, se muestra que tienen muchísimo, son aún más expresivos que las niñas bebé, eh, cancelan todas sus emociones menos la ira. La ira separa, daña el vínculo. Es la emoción que salvaguarda el yo. Las otras emociones, el miedo también lleva muchas veces a la conexión, la tristeza lleva también a la conexión, muestran mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que pasa, y esto es lo que a mí me preocupa mucho, y que las mujeres se les mata Marte y se les castiga por tener ira, por decir, yo soy lo mejor, yo soy como, yo merezco que me valoren y a los hombres se les castiga por ser vulnerables, por tener emociones y matan a Venus. Y tristemente, los hombres más mutilados los hemos convertido en líderes del mundo y las mujeres más mutiladas son las Barbies que se sienten, perdonen por la expresión, pero las mujeres también mutiladas que se sienten a su lado y sonríen para la foto, ¿no? Eh, a mí, uno no, o sea, no es tema de género, es simplemente el sentirnos con la libertad de poder expresar toda la gama de colores y sentimientos porque ¿qué pasa? Si uno cancela la ira, en términos de conexión autonomía, uno va a decir, ¿cómo puedo cuidar el vínculo sin perderme a mí? No puedo. Voy a cuidar el vínculo y yo me voy a supeditar al vínculo, que es lo que hacen muchísimas mujeres. Y el otro, el hombre es como,
¿Cómo puedo salvaguardar mi autonomía sin perderte a ti? Ah, no puedo, porque me faltan todas las emociones que son, están relacionadas con mostrar mi vulnerabilidad y conectarme contigo. Pues nada, allí estaré sin poder conectarme de una manera eh, más inteligente, ¿no? Ya, Y allí vamos teniendo perdón. no, no. Y en esta conexión, ahora estaba pensando, claro, todo esto, em, Dimitra, en una relación, lo intentas expresar, pero después también hay como un equilibrio que en una relación que tienes, por un lado, tienes toda la parte de la conexión y la parte que podríamos decir amorosa, ¿no? Y la parte de vínculo con la persona, ¿no? Después hay todo un mundo también que es el mundo del sexo y de la conexión también a nivel física y sexual, ¿no? Por otro lado, también estás construyendo un proyecto y una familia o otro proyecto y tienes como una parte de seguridad, ¿no? Por otra parte, además lo quieres hacer todo de manera ética y con valores y el tal, ¿no? Entonces, es decir, estás con una persona intentando gestionar tus energías masculinas, femeninas, teniendo tu autonomía aparte, conectando, valorando, y al mismo tiempo tienes todos estos sistemas, ¿no? El amoroso, el sexual, el proyecto de vida. Esto es muy complicado, ¿eh, Dimitra? Yo los que no consiguen. Esto es muy complicado. No, no, lo que para mí el arte de vivir es ser niño. No pensar en nada de todo esto. Nada. Jugar, disfrutar, vivir. No, es como solo pensar en todas estas historias cuando uno se mete en berenjenales. Porque la vida no la tenemos para pensárnosla y hacer las cosas correctamente. ¿Para quién? ¿Correctos para quién? Es decir, el que lo va a pensar así es el que ha tenido también el padre que ha querido, es como tienes que ser correcto, no sé qué. Entonces es como el niño es como, mira, papá, lo estoy haciendo correctamente, buscando el amor también, ¿no? Pero el, la idea es de permitirse simplemente ser. Ah, y, a ver, no sé, sexo. Tenemos sexo. Si estoy cómodo, si tan maravilloso, sea como sea. Si no estoy disfrutándolo, vamos a ver, cómo se puede disfrutar esto? Eh, yo creo que personas que se valoran y, eh, y se quieren, incluso en momentos de incomodidad, si no están en defensiva, pueden de manera colaborativa to figure it out, buscar las soluciones Crear una sin que tengan solución. que estar en libros de texto. Sí. La idea es como con la música, aprendes música y tocas mogollón de partituras para luego tirarlo todo a la basura y disfrutar de poder componer, ¿no? Pero es cierto que es bueno saber todo eso. Y soy la primera de pensar que no tenemos cultura suficiente para comprender el arte de relacionarse y sin duda ninguna no entendemos lo que supone la enfermedad mental. ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es salud mental? ¿Qué significan las defensas? ¿Quién es uno? Eh, no hay comprensión suficiente y esto es un grandísimo problema en estos momentos para nuestro mundo porque podríamos construir un mundo infinitamente mejor del mundo que estamos teniendo ahora mismo. Pero luego, a la hora de tú a tú, ¿te imaginas ahora hacer esta entrevista y estar pensando, ¿cómo puedo estar en conexión, en autonomía, en valor con Dimitra, no sé qué? Luego ya no estás conmigo, estás contigo mismo en las historias de tu cabeza, ¿no? La idea es como estamos, vivimos, experimentamos. Y si algo va mal, ahí sí que podemos analizar. Sí. Y
Porque hay mucha gente que está ahí en el juego y en la diversión y en el pasarlo bien y en el moverte tal y cual. Y, ¿es eso plenamente, viable también con un proyecto a largo plazo con alguien, con la construcción de algo? Parece como mucho más adulto, ¿no? Lo otro, el construir una familia en el tiempo que requiere, muchas veces se habla de sacrificios, ¿no? Y de oye, pues no, bueno, si estoy en el juego y hago de niño, pues igual, oye, me iré aquí con esta, o haré esto, o haré lo otro, o estaré en el instinto muchas veces, ¿no? De los niños. Y en cambio, no, oye, es importante construir un proyecto porque esto es importante a medio largo plazo. Entonces, ¿cómo se conjuga esa parte más de diversión y de dejarte llevar y de fluir? Y de conexión con la parte de, oye, también quiero construir un proyecto, ¿no? A medio plazo. Para mí, la adultez es tener una parte adulta muy, muy bien informada y muy bien, muy capacitada para poder rescatar a los niños, para que los niños puedan jugar mucho y sentirse muy cuidados. Es decir, ah, un maestro de artes marciales que es muy capacitado a defenderse podrá caminar por toda la ciudad y se podrá dejar llevar porque no tendrá miedo a que le hagan daño, porque tiene estas capacidades que quizás no las tiene que utilizar. La idea es de tener las capacidades y utilizarlas cuando hay que utilizarlas. Ciertamente, cuando uno tiene que construir un proyecto, tiene que empezar a pensar. Y cuando hay un niño, la prioridad absoluta, desde mi punto de vista, y creo que estaríamos todos de acuerdo, no es el niño interior ni de la pareja ni el nuestro, es el niño real que está allí fuera. Primero, hay que cuidar a los niños. Prioridad son hemos dado a luz a los que hemos engendrado, ¿no? Pero igualmente, por lo menos yo lo hago como madre eh, y lo he convertido en teoría, pero tengo un profesor que dice, cada teórico la teoría parece abstracta, pero en realidad es un reflejo del teórico mismo, ¿no? Pero entonces, como madre, soy también como me relaciono desde una posición jerárquicamente, por supuesto, de responsabilidad, pero de chiste, de cachondeo, de pasarlo bien, de estar, de dar mucho amor y de confiar y decir, es tu vida, ¿cómo quieres vivirla? Confiar que el niño también no hace falta que yo esté encima para que lo haga bien, porque confío que un ser humano en general quiere hacerlo bien. Y entonces, si yo estoy encima, le quito responsabilidad. Ah, puedo acompañarlo, pero y desde mi lado adulto ejerzo muy poco control, porque desvío el control a los hijos, que por supuesto va cambiando con las edades, pero ahora los míos tienen 10 y 12 años, ya como si no estamos de acuerdo en algo, es como, bueno, ¿cómo tú lo harías? ¿Qué consideras que es justo? ¿Cómo es tu vida? No es mi vida. Yo y la mía la he vivido. Yo te puedo dar instrumentos que te puedan funcionar. Es decir, allí sí está mi adulta, pero es una adulta que, que desde mi punto de vista funciona como adulta. No tengo una niña dentro atemorizada que dice, si el niño no se porta como yo quiero, significa que soy mala madre, entonces lo tengo que controlar. Voy a confiar. La adulta mía y es suficientemente adulta para confiar que los niños, si se les trata bien y si se confía en ellos,
van a buscar también lo mejor para ellos mismos. Ahí en el lenguaje, Dimitra, hay claramente, por ejemplo, antes hablábamos de la comunicación no violenta, ¿no? Que es una comunicación muy de respeto, de escuchar tus necesidades, de entender cómo tú te sientes y es una comunicación como muy sincera y muy de empatía y con la voluntad de entenderte, ¿no? Ahora tú hablabas, por ejemplo, de otro tipo de comunicación que es con tus hijos, ¿no? Que ahí hay un punto también de, autoridad, pero de juego al mismo tiempo, pero oye, pero de responsabilidad y tal, ¿no? Entonces, hay veces en las parejas también que hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, pasa a menudo que, oye, si hago tanta comunicación no violenta, a veces pierdo la comunicación de seducción. Esto pasa a menudo, ¿no? Con muchas parejas que, oye, se tratan tan bien, tan bien, tan bien, que pierden el lenguaje del deseo muchas veces, ¿no? Y después, por ejemplo, está el lenguaje del poder, ¿no? A veces, pues bueno, hay muchas parejas que funcionan mucho con el lenguaje de la dominancia, la sumisión, y hay gente que se encuentra bien en la dominancia y hay gente que se encuentra bien en la sumisión, y hay como micropoderes en el lenguaje, ¿no? De cuando hablamos con nuestras parejas, ¿no? Entonces, ¿cómo modular? ¿Hay un lenguaje correcto en las parejas, Dimitra? ¿Hay un lenguaje que tendríamos que seguir? ¿O todos estos lenguajes son válidos? ¿Hay gente que se encuentra mejor en uno o en otro? ¿Hay momentos para para un lenguaje y hay momentos para otro tipo de lenguaje? No, hay veces, por ejemplo, que, no sé, hablábamos antes del sexo, ¿no? Mm, pues bueno, pues hay muchos hombres o muchas mujeres que te gustan las chicas malas o los chicos malos, ¿no? Oye, ahí hay, y el cómo te habla el chico bueno, el chico malo o tal, ¿no? O dentro de la pareja, en un momento dado, que en un momento dado juegues a chico bueno o chico malo en un momento del juego. Entonces, ahí, Dimitra, ¿qué nos dirías con esto? Eh, varias cosas. La primera, que para mí el lenguaje ah, más acertado es el honesto, el genuino, el que representa a uno. Eh, es cierto que hay muchas diferentes maneras de decir, de ser honestos. Ah, pero si supeditamos, si no hay genuinidad, ya no hay ni relación. ¿Qué es? Ah, si pensamos en cómo vamos a hablar demasiado, pero o si escondemos quiénes somos detrás del lenguaje, ¿qué relacionamos con quién? Y si el otro se esconde también, ¿qué estamos haciendo? Para mí, tiene que ser genuino, tiene que ser honesto, reflejando quiénes somos, para empezar. Y luego, si vemos que reflejando quiénes somos supone un malestar para el otro, es como, vale, ¿cómo puedo expresar lo mismo de una manera que no genere malestar? Si los chicos buenos y los chicos malos gustan tanto porque tienen autonomía, son libres. Y un ente libre es un ente que nos atrae. Las personas que están supeditadas, aunque sean en teorías, son menos libres. Están encarceladas también de una manera u otra y ya no tienen esta fuerza que hace que uno se sienta atraído por la persona. Eh, Así que para mí sí se pierde la genuinidad, se pierde también la parte sexy, se, porque si no somos genuinos, significa que no valoramos suficiente lo que representamos. Y si no lo valoramos nosotros y lo escondemos detrás de lo que sea, entonces,
¿qué estamos ofreciendo al otro? Hay un dar y recibir en la relación y el otro nos atrae por lo que nos puede aportar, no tanto por lo que podemos aportar nosotros, a no ser que nos aporta sentirnos como muy grandes porque, mira, te voy a salvar, ¿no? Así que esto es lo que pienso. Genuinidad dentro de... y luego ir modulando, porque a veces esto, siendo griega, tengo una de pasión que no veas. Y a veces me veo en unos jardines impresionantes y me pongo roja eh, y a veces tengo que sé, dar algunos pasos atrás y volver con otra manera otro discurso. Pero no voy a prostituir mis ideas. Simplemente voy a buscar una manera de ofrecerlas o a hablar de quién soy o conectarme con el otro que genere quizá menos conflicto, menos defensa. Sí, en el fondo es ser auténtico y ser tú mismo, ¿no? Y con tus diferentes lenguajes o tu manera de explicarte, ¿no? Pero nunca perder la conexión con quién eres y expresarte desde quién eres y con plena, viéndote tu ser plenamente, ¿no? Dimitra, no nos queda mucho tiempo, pero tengo tres o cuatro cosas que las quiero tratar contigo. Y son Yo que estas encantada, podremos estar muy aquí chulas, que las 24 tengo muy horas si preparadas quieres. para ti y quiero tu punto de vista auténtico de esto. A ver, a día de hoy, el otro día salía publicado que hay 37 géneros y 10 orientaciones sexuales, ¿no? Y hay gente, yo el otro día, por ejemplo, no los conocía, algunos como el omnisexual, el escoliosexual, el non-confirming, el panromántico, el antrosexual. Parece que hasta el heterosexual está un poco como en decadencia, ¿no? Según cómo te lo mires, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también ahora está bastante, es decir, se habla mucho de relaciones abiertas, es decir, no hay serie en Netflix que no haya allí un trío, una orgía, una no sé qué, Entonces se habla mucho de relaciones abiertas. Antes hablábamos, por ejemplo, de las comunicaciones estas de poder, ¿no? Hay mucha gente también que está en el BDSM, por ejemplo, ¿no? Que se excitan con el poder, ¿no? Con la dominación o con la sumisión, ¿no? Entonces, esto en el marco de las relaciones, todo esto como liga, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Es decir, ¿todo es aceptable o no? Oye, ¿hay una manera de ser correcta? ¿Todas las orientaciones están bien? ¿No están bien? ¿Las relaciones abiertas es una cosa que tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo te definirías ahí, Dimitra? Am, Desde mi punto de vista, eh, todo es aceptable siempre y cuando no supone sufrimiento para uno mismo o para los demás. Si uno no hace sufrir y no sufre, porque yo no sé quién decir cómo uno tiene que vivir. Ah, no somos nadie para definir los parámetros de la vida de nadie. Am, pero si se genera sufrimiento innecesario, siempre pongo lo innecesario en el sufrimiento porque la vida es sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en la vida, muchas pérdidas. Acabamos perdiendo nuestra propia vida, perdemos seres queridos, perdemos nuestra salud, perdemos... Hay tanto sufrimiento ya en la vida que el sufrimiento innecesario creo que es lo que podemos evitar. Em, entonces, yo pienso que es un avance el hecho de que uno pueda definirse
de diferentes maneras y puede experimentar con diferentes posiciones a nivel de género y a nivel de con quién me emparejo. Eh, no he visto funcionar muy bien las parejas abiertas a largo plazo. Em, pero pienso porque lo he visto, pero quizás no sea este como la regla, ¿no? Em, que hay mucho miedo de entablar relaciones cerradas y justamente porque se convierten en terrenos de sufrimiento y hay mucha gente que ha visto a sus padres sufrir muchísimo o sí, uno sometido al otro. Y también ver una mujer sometida a su hombre o viceversa hace que también uno empiece a no quererse, no siempre, ¿no? Pero también cómo se han relacionado con el género, a su propio género, a sus padres. Sí, una mujer ha visto muy humillada a su madre, es posible que se lo piense dos veces a la hora de identificarse como mujer o como heterosexual o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece maravilloso que las personas puedan experimentar porque de esta manera pueden encontrar el lugar que se sienten más cómodos. De hecho, se han encontrado también investigaciones que creo que están citadas en el libro, de que parejas que no son heterosexuales, muchas veces la relación, no, o la relación es significativamente más igualitaria que la de los padres, por ejemplo. Em, Dicho todo esto, yo creo que en gran medida también refleja, pero también es una creencia mía, la incapacidad del ser humano de relacionarse, eh, de sentirse seguro dentro de las relaciones. Entonces, yo creo que todas esas maneras que nos estamos inventando es para encontrar un lugar que pensamos en el que estaremos más a gusto y más a salvo. Pero la cuestión es que si uno no sabe relacionarse y no sabe cómo sentirse cómodo y seguro dentro de una relación, a veces no va a importar tanto con quién es o cómo se define. Porque las relaciones de poliamor, vale, uno no está atrapado en la relación, pero se sufre, por lo menos yo he visto a la gente sufrir muchísimo. He llegado a llamarlo a veces polisufrimiento. Em, porque sí, se Y pierde ahí la entra noción. ¿Mm? en el sufrimiento, déjame, perdona que te interrumpa aquí, Sí, en sí, el sufrimiento, mm, porque antes te hablaba, yo a veces antes de escucharte, ahora ya cambiaré mi marco mental después de haberte leído, pero antes a mí me gustaba esta idea del equilibrio entre el sexo, el amor, el proyecto y hacerlo un poco como con ética, ¿no? Y a veces pensaba, bueno, aspiramos como a una relación de máximos, ¿no? De decir, oye, quiero tener muy buen sexo, quiero estar muy conectado con mi pareja, muy amorosa, quiero tener un proyecto maravilloso y además lo quiero hacer todo con ética y bien y tal y cual, ¿no? Pero después también lo que veo es un poco lo que dices del sufrimiento, ¿no? De que, oye, tú no puedes tener todo lo que tú quieres muchas veces, ¿no? Oye, tienes que entender lo que hace sufrir a tu pareja, ¿no? Y ahí hay concesiones, es decir, es inevitable hacer concesiones y es inevitable reprimir muchas veces cosas que quizás harías y no harías, ¿no? Y entonces me planteaba hasta qué punto más bien es un tema de mínimos, ¿no? Que un tema de máximos, ¿no? Entonces, ¿cómo casa el, es decir,
tú cuando te sientes, todo el mundo, las parejas se pueden sentir incompletas y quieres hacer el viaje hacia lo completo, ¿no? Muchas veces estás en la pareja y quieres ir a hacer el viaje hacia lo completo. Entonces, es un tema de mínimos de aceptar que ya estás en, ¿no? Muy cerquita de lo completo, ya estás bien y tal. O es un tema de, no, no, tengo que ir a lo completo y ir a los máximos y aspirar y a practicar todo esto que Dimitra nos enseña en el libro, y ahí a conseguir tener una pareja mucho más auténtica y mucha más buena en todos estos ámbitos, ¿no? Em, la verdad que tal como lo planteas, estoy pensando, incluso ahora diciendo como que de jugar, es lo que hay, no sé, o sea, como ver si, sí, para mí simplificar es un gran arte también. Eh, la pregunta del millón para mí es como, ¿la persona que me está esperando en casa es, es alguien de quien me quiero separar? Sí, no, no. ¿Es alguien a quien quiero ver? Sí, no. No, así es, no, es como, ¿qué hace que no quiero? ¿Cómo puedo? Si no me quiero separar, estoy poniendo lo mejor de mí para que esto vaya bien. Em, es como poder ver como en un jardín, uno es un jardinero, la pareja es como, si uno quiere ver lo mejor que puede dar de sí, la pareja tiene que poner lo mejor de sí. Eh, si poniendo lo mejor de sí no sale nada bueno o no menos conveniente, pues quizá no es, no, no es si no nos atrae, si es cierto que no va a dar, la pareja para mí se convierte eh, en un hogar que nos nutre para que luego podamos realizarnos y también a nivel individual. No es como un laboratorio, es como una cesta que da nutrientes para que podamos ser más de lo que somos. Cedemos, sí, nos ponemos en una cesta, pero es una cesta que nos da mucho alimento. Tenemos que dar un poco de nosotros porque vamos a recibir también del otro, siempre y cuando las defensas están más bajas. Y efectivamente, el otro va a ser una persona limitada. Si alguien, por ejemplo, no puede con mujeres pasionales, yo no soy la persona para ellos. Como, y si uno dice, si solo no fueras así, como bueno, tan emocional, es como pues no, no hay manera. Cada uno va a tener sus colores. Otros van a ser más hacia los verdes, otros hacia los rojos. Y uno es como, estos colores a mí me van. Y vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero mira, esto sí, que para mí el arte no tiene que ver tanto con el material. El arte, si uno es un maestro, si uno se maneja bien en las relaciones y está con una persona que quiere, con la que quiere estar, se puede crear arte con, con todo. Uno puede coger una cajita de cigarrillos y crear arte, una hoja de papel. Si uno tiene saber hacer en lo relacional, construirá algo bello con cualquier material. El maestro no necesita vitaminas o no sé qué. Perdone, que últimamente estoy con... Pero porque nos hemos enfocado demasiado en el quién. No, el maestro va a tocar, si un piano está más o menos bien afinado, va a tocar cualquier piano con maestría. Y si alguien no es un maestro, que teniendo el mejor piano del mundo, no va a salir una música bella. Para mí es aprender a ser, a ver
a sacar lo mejor de lo que tenemos. Y a veces no tenemos las mejores cartas. Pues bueno, si no nos vamos a separar, hacemos lo mejor con lo que tenemos. No sé si respondo, de hecho, he hablado mucho, pero no sé si he Sí, respondido a tu pero pregunta. y me gusta mucho la metáfora del piano, ¿no? Porque, vale, yo tengo un pie y ahí te lo empalmo con una de las últimas, y estamos casi fuera de tiempo. Dimitrov, está siendo muy interesante y tengo que lanzarte dos preguntas más. El piano, muchas veces al principio es muy... tú hablas mucho de las fases de la pareja, ¿no? Ujú, El libro también. Y me ha recordado mucho leyéndote el libro este de Luis Racionero, que es Sobrevivir a un gran amor 6 veces, ¿no? Que él explica a sus 80 años cómo mira hacia atrás y ve sus 6 relaciones y dice, ostras, ahora me doy cuenta, a mis 80 años, que las 6 relaciones han tenido las mismas fases. La fase del enamoramiento, la fase del amor de tal, la fase de la convivencia, la fase del reproche, la fase de tal, la fase y al final las ganas desesperadas de huir de la relación, ¿no? Entonces, hay una fase en el piano que tú dices que el piano ya lo has tocado, es decir, habéis estado allí tocando mucho el piano y el piano ya ha dado buena música y ahora está un poquito desgastadito el piano y ahora probablemente no estás para dejarlo. Es decir, a tu pregunta que decías antes, bueno, ¿estás o no estás? Bueno, no sé. Estoy ahí, ya llevo unos años enganchado en la relación. Claramente hay cosas que no me funcionan y otras que sí. Es verdad que tengo allí la familia y tengo el proyecto y no sé cuántos. Entonces, esta fase de atardecer nórdico, ¿no? de la pareja, que es una fase que muchísimas parejas la experimentan y que cuesta mucho o avanzar e intentar mejorar tu pareja o dejarlo y salirte e irte, ¿no? Y mucha gente se queda ahí dormida en esta fase durante muchos años. Y tú miras por ahí y dices, bueno, es decir, de parejas aspiracionales, dices, pues ahí está, tal, pero la mayoría están ahí, ¿no? Y muchas de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de ahí, Dimitra? Y qué es lo que tenemos que hacer las parejas que están ahí para salir de ahí? encontrar pasiones en la vida, apasionarse, volver a encontrar algo, porque la pareja no es el lugar, la pareja es el hogar. Al hogar le llevamos cosas de fuera que puedan ser interesantes y puedan estimular y puedan mantener vivo el interés y la pasión. Para mí, si uno encuentra razones para enamorarse de la vida, la pareja también se mantiene viva. Si las personas no pierden el interés de vivir, el interés de conectarse, que pueden ser cosas simples. Uno puede estar apasionado con sus nietos y disfrutar tanto de ellos que esta alegría tan enorme la traslada luego a casa y la pareja ve esta sonrisa enorme. Pues, nos enamoramos de sonrisas. Es el abandono, el ser muerto en vida que hace que se mueran las parejas en cualquier edad, aparte de todas las defensas que hablaba de antes. Pero ya en un avanzado tiempo, y para mí, el gran peligro es el desengancharse, el olvidarse del niño dentro y desengancharse de la magia de vivir, de fascinarse con cosas a veces simples. Es decir, es como, oh, mira el café, qué bien huele. Esta persona que está disfrutando de su café por la mañana y lo transmite, y es una persona que mantiene su atractivo. Muy bien. Pienso. Mitra, tenemos que acabar porque ya nos hemos pasado mucho, pero una última pregunta sincera.
es decir, de toda la audiencia que nos escuchan, em, si quieren entrar en contacto contigo, Dimitra, si quieren conocerte mejor, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Explícanos un poco sobre tu proyecto y dónde estás y para que te conozcan un poco mejor. Ay, gracias. Pues el día 20 de abril voy a dar una conferencia, un seminario con Luigi Cancrini sobre separación, divorcio y hablaremos de la disolución, que también es un gran tema que creo que está muy mal enfocado a nivel social y justicia, etcétera. Y luego, bueno, estoy atendiendo aquí en Estia, pero tengo poca clínica, bueno, poco espacio para ver a personas. Lo que sí estoy, creo que en junio, bueno, la idea sería conectarse, si quiere conectarse uno conmigo a través del centro Estia. Coordinación@estia.es es la manera de llegar a mí. Y lo que Sobre a todo que se mí, compren el libro, ¿eh? ahora que, Sobre todo ay, el libro, el si libro. uno quiere viajar un poco Historia de lo conmigo a nuestro, través del historia de lo libro, sí, nuestro, sí, historia de lo nuestro. Ahora sí, ya tenemos una historia de lo nuestro. Cada vez que también, haces algo ya tienes una historia de lo nuestro. sí. Y la verdad es que te está funcionando muy bien, ¿no? A mí, vaya, me han llegado muchísimas recomendaciones y haberlo leído me ha gustado mucho y creo que tiene mucho sentido, con lo cual lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, Javier. Ha sido maravilloso. Lo he disfrutado mucho. Gracias por todo, Dimitra. Un placer. Pues igual.